una nube, un nubarrón gigantesco instalado sobre Godoy Cruz en este momento, y están cayendo unas gotas, y además también hay un poco de actividad eléctrica. Veremos qué ocurre con el tiempo, ¿no? En lo que queda del día, pero por lo pronto están cayendo unas gotitas aquí, no pinta como que vaya a llover mucho tampoco. Veremos cómo se desempeña. Estoy tratando de ver el último dato. La temperatura sigue altísima de todos modos y el aire sigue muy, muy caliente. Bajó 1 grado, estaba a 34 hace una hora, está a 33 ahora. Y las posibilidades de lluvia son porcentajes bajos, 24% para las 17, 31, después 11, y habría un poquito más de chance de lluvia a las 20 horas más o menos. Ahí daría una chance un poco más certera, pero no parece que vaya a llover mucho, al menos hoy. Sí, para el domingo la posibilidad es más cierta. O por lo menos sobre esta vertical, porque se escucha mucho ruido de actividad eléctrica, sin embargo la nubosidad no cubre todo el cielo acá sobre esta zona de Godoy Cruz. Tal vez se vaya desplazando y descargue, como siempre, más al este. Más al este, pase por arriba de Mendoza y llueve en el este, que es donde más llueve. El este y el sur son las zonas más lluviosas de la provincia, creo, por lejos. El tema que esta fuerte y alta temperatura provoca que las corrientes de aire suban hasta 8.000 o 10.000 metros muchas veces, de acuerdo a la diferencia de temperaturas, y allí en esa subida de aire húmedo es donde se produce la celda granicera. La celda granicera, sí. Que depende de la altura, cae con tamaños más o menos importantes. Ha habido granizos en zonas insospechadas en los últimos tiempos, ha habido fuertes tormentas. Bueno, ha habido muchas cosas raras con el tiempo en muchos lugares, muchos eventos climáticos distintos, por lo menos inéditos en algunos casos y en otros llamativos y raros. Pero tendremos que acostumbrarnos, ¿no? Mucho de esto se debe también a la acción antrópica, que es la acción del hombre sobre el entorno, del hombre sobre el planeta. No nos cansaremos de hablar sobre el tema, pese a que están de moda ideas negadoras del cambio climático, ¿no? Están muy de moda las ideas negadoras, como están muy de moda las ideas negadoras, por ejemplo, en cuanto a las vacunas. Gran contradicción de las ideas negadoras del cambio climático. Ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde un principio dijo que no era tal el cambio climático. Sin embargo, toda esta campaña que está haciendo él para tener influencia, apoderarse, o como se le quiera decir, de la isla de Groenlandia, es porque tiene no tanto cuidarse de los rusos malos que le van a invadir, ni de los chinos que le van a tirar bombas, sino tener costas propias sobre el Ártico, un océano. El Ártico, el Polo Norte, que era una capa de hielo, una costra de hielo sobre el mar, pero con el cambio climático se ha ido derritiendo. Y entonces ya el mar Ártico prácticamente es un océano más de los otros. Es un océano navegable, exactamente. Entonces, si no hay cambio climático, ¿por qué este señor tiene tanto interés en tener costas se supone que si por un rato se calentó, después se va a volver a congelar todo y los rusos no van a poder cruzar por ahí, ¿no? Claro, no van a... salvo que lo hagan con rompehielos, pero tampoco un rompehielo te puede cruzar un casquete polar. Puede romperte una capita, pero no un casquete polar. Entonces, ¿cómo? ¿Hay o no hay cambio climático? Cuando me conviene sí, cuando no me conviene no. Y las ideas negadoras, hablábamos del tema salud también, los antivacunas y demás, y los riesgos, ¿no? Estaba hablando esta mañana por otro medio, me llamaron de otra provincia para charlar un poco de este tema de los antivacunas y la pérdida de inmunidad de rebaño. Por ejemplo, los casos de la gripe, la primera víctima de la gripe H3N2 en Mendoza, un hombre de 74 años con comorbilidades y sin vacuna. Estaba corriendo un riesgo el hombre, ¿no? Todavía la onda antivacuna en estos pueblos acá al sur no entra como colectivo, ¿no? Hay algunos por ahí suelto. No se ha impuesto, creo yo, a nivel masivo. Hay un rechazo general a la vacuna, a las vacunas anti-COVID, las nuevas versiones de anti-COVID, pero la gente sí se vacuna.
Eso lo estuve averiguando ayer en el centro vacunatorio, en el vacunatorio central acá en Mendoza, de que sí, que la gente va a vacunarse contra la gripe, contra la hepatitis, contra el neumococo, contra las vacunas habituales, no el COVID. Bien, y también se está detectando mucha falta de vacunas en niños en edad escolar, por eso las escuelas y demás están buscando. Pero vamos a seguir con el tema salud y vamos a ir a otra variable del tema salud que también tiene que ver, en este caso, con la vuelta o la vuelta de la expansión de algunas enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Y tenemos en línea a Germán Ambash, médico infectólogo, a quien ya mismo saludo. ¿Qué tal, Germán? Martín desde aquí. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estábamos hablando de nuestra preocupación por estas tendencias negacionistas en algunos casos, ¿no? Los antivacunas y demás, que terminan creyendo que sostienen una posición absolutamente personal y de independencia, terminan dañando al colectivo porque, bueno, atentan contra la inmunidad de rebaño, atentan contra un montón de cosas. Y en las ITS también está pasando esto. Así es, así es. Cuando existen todos estos negacionismos, estos antivacunas, influye también en que la gente empiece a no cuidarse. El hecho de la pandemia también perjudicó todo esto y trajo como consecuencia el no cuidarse en las relaciones sexuales un incremento de la ITS. Uh-huh. Y es así que vemos un incremento, pero sumamente importante de la sífilis, vieja enfermedad que por suerte se cura con penicilina, pero estamos hablando de un incremento de la mayoría de las ITS, no únicamente la sífilis, también la gonocoxia, también hay incremento de pacientes con VIH. O sea, el no cuidado hace de que estas enfermedades se incrementen, sin lugar a duda. Uh-huh. ¿Qué se ha roto en esto? Digo, yo lo cuento como persona de 60 años, joven en los 80 y en los 90, explosión del HIV. Todos aprendimos que el preservativo era una cosa que tenía que estar en nuestro bolsillo los 365 días del año. Y crecimos de esa manera y maduramos de esa manera. Digo, ¿eso ya no está más en las nuevas generaciones? Bueno, ahí está la cuestión esta. Todos sabíamos de que el preservativo previene todas estas enfermedades. Ahora bien, cuando uno no hace, situaciones de recordar estas medidas de prevención, cuando nos olvidamos de esto, la gente se olvida y entonces vuelve a instancias anteriores, o sea, al no uso. Es exactamente lo mismo, Martín, que ocurre con las vacunas. Si estamos escuchando a la antivacuna y por otro lado no tenemos pacientes, personas que estén influenciando en la medida de prevención, como el periodismo, como los gobiernos, los ministerios de salud. Esto hay que estar permanentemente diciendo a la gente vacúnese, diciendo a la gente use el preservativo para evitar las infecciones de transmisión sexual. Cuando se pierde esta comunicación es ahí donde se incrementan todas estas enfermedades. Germán, buenas tardes, le habla Enrique Villalobos. Esto del resurgimiento de la sífilis, yo recuerdo en los exámenes prenupciales cuando se pedía el VDRL, que después se dejó de pedir en ese examen que se hacía de salud antes de contraer matrimonio, y después se consideraba que la publicación de un resultado de VIH era discriminatorio para la persona que lo podía aportar. Es decir, un montón de situaciones que fueron a veces haciéndonos bajar la guardia. Con respecto concretamente a la espiroqueta, ¿no es cierto?, a la sífilis,
¿Qué prevenciones hay? Porque el contagio a veces se hace con no solamente con las relaciones esporádicas y sin cuidado, sino dentro del ámbito de la pareja habitual, ¿puede ser también eso? E No, incluso con la descendencia, en el caso de los chicos que lo contraen su madre. bueno, eso sí, de transmisión vertical sí, pero es una enfermedad eminentemente de transmisión sexual. Es una infección de transmisión Sí, sí. sexual. Esa es la forma de contagio. Y la forma de prevenir con preservativo. Ahora bien, cuando se ponía en el prenupcial, se hacía estudios, era importante porque cuando se detectaba que era positivo, con una sola inyección de penicilina se cura la enfermedad. Entonces se evita el contagio. En cambio, el VIH no se ponía por razones de confidencialidad y porque no es una enfermedad no curable. Ahí estaba la diferencia. Pero la sífilis, con una sola inyección de penicilina, se cura en la primera etapa. En la segunda etapa necesitará 2, 3 inyecciones. Y esperemos hasta ahí nomás, no llegar a un terciarismo o un cuaternarismo que ya es más complicado. Pero es una enfermedad que con el preservativo se previene totalmente. Ahora se puede detectar en el caso de la persona que no tiene posibilidad o intención o necesidad de un VDRL, por ejemplo, se puede detectar con algunos síntomas en sus primeras etapas, físico, Totalmente. visible. Sí, totalmente, porque aparece como una úlcera en el caso del hombre. En el caso de la mujer es más difícil porque a veces está en la lesión en el cuello de útero y ahí no se ve, pero en el hombre se detecta perfectamente. O sea, es una lesión bien visible, bien visible. Doctor, durante muchos años, tanto desde el ámbito público como también desde empresas privadas, hubo fuertes campañas de concientización sobre estos temas que han desaparecido. Todo el mundo recuerda el célebre Póntelo, Pónselo, ¿no? Sí. Digo, ¿el Estado debería volver a ocuparse del tema? ¿El Estado se ha borrado de la situación? El Estado siempre debe ocuparse de esto. La salud y la educación dependen del Estado. Entonces, el Estado permanentemente debe estar concientizando a la gente sobre la prevención de las ITS, la prevención de enfermedades prevenibles con vacunas. El Estado siempre debe estar a la cabeza en todo eso. Soy un convencido de que estas situaciones hacen de que estas enfermedades disminuyan. Uh-huh. Y finalmente, digo, hablando un poco de lo que ocurrió en los últimos tiempos, pese a que se instaló la ESI en las escuelas, la educación sexual integral y demás, parece que se trató de un gran fracaso, ¿no? Si estamos viviendo esta realidad, evidentemente todo ese sistema y todo ese modo de encarar el tema fracasó. Puede haber fracasado. Uno tendría que analizar qué es lo que se hizo y qué es lo que se debe cambiar. Pero que sin lugar a dudas, la educación sanitaria, ya sea a través del Ministerio de Educación o a través del Ministerio de Salud, todo lo que es educación para la población es buena y hace que disminuya notablemente estas enfermedades. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy clarito, muy amable y bueno, nos interesa mucho sumar opinión y sumar conocimiento sobre el tema para hacer nuestra tarea en definitiva, que es comunicar. Que tenga muy buenas tardes. Bueno, un gusto y un abrazo grande. Adiós. Igualmente. Germán Ambash, médico infectólogo.